¿Cómo están? Buen día. Hola, buenos días, doctor. Sí, doctor. Buen día, doc. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, iniciamos nuestra clase de doctores. Con ustedes, lo último que hemos visto ha sido el caso clínico, ¿no? Sí, doctor. Y previo a eso, hernia yatal. Listo, gracias. Bueno, eh, no quedaba nada pendiente, no tenían que realizar ninguna presentación el día de hoy. Creo que no, ¿no? Entonces, comenzamos con nuestra clase. Vamos encendiendo sus camaritas, por favor. Hoy vamos a realizar lo que es el estudio correspondiente a reflujo gastroesofágico, ¿sí? Bueno, es importante recordar, habíamos visto, por ejemplo, algunas características clínicas de las alteraciones esofágicas, ¿no? Habíamos mencionado hasta ahora, por ejemplo, que muchas de las alteraciones esofágicas presentan como manifestaciones principales lo que es orinofagia, lo que es disfagia, fagofobia, etcétera. ¿Sí? Y ya habíamos realizado el estudio de algunas patologías esofágicas que son capaces de cursar con otro tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? Como por ejemplo lo que es dolor retroesternal, como por ejemplo lo que son datos clínicos que sugieran enfermedad por reflujo gastroesofágico, como el reflujo propiamente dicho y como la pirosis. Habíamos mencionado la clase anterior, cuando hemos realizado el estudio de hernia hiatal, que ese tipo de alteración estructural se caracteriza porque cursa justamente con manifestaciones clínicas similares, bueno, no similares, conjuntas, que sugieren lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Y justamente existe, ustedes recordarán este tipo de alteración porque se pierde esos mecanismos de defensa que van a evitar lo que es la enfermedad por reflujo o el reflujo propiamente dicho. ¿Recuerdan cuáles son esos mecanismos de defensa que van a evitar lo que es el reflujo gastroesofágico? Creo que les había preguntado, ¿no? Tenemos algunos mecanismos que se denominan intrínsecos y otros mecanismos que se denominan extrínsecos. Tomando en cuenta lo que nos dice lo que es el libro de fisiopatología de Port, tenemos aquellos músculos circulares que forman parte de lo que es el tercio inferior de la estructura esofágica, que hacen referencia a esos mecanismos intrínsecos, son estructuras propias del esófago, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a lo que es el hiato esofágico o al hiato diafragmático, ¿no? Que es lo correcto. Que no es una estructura que forma parte del esófago, pero que le proporciona a la porción inferior de la estructura esofágica lo que es un tono determinado. Entonces, esta estructura se considera lo que es un mecanismo extrínseco para evitar lo que es el reflujo, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que habíamos visto justamente cuando hemos realizado el estudio de la hernia hiatal, algo característico en este tipo de pacientes, por ejemplo, era la distensión o la dilatación del hiato diafragmático. Entonces podríamos decir que se perdía ese mecanismo de defensa extrínseco que va a evitar lo que es el reflujo gastroesofágico. Y por eso el paciente que presentaba hernia hiatal, independientemente de cualquier tipo, presentaba manifestaciones de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Recuerden lo que habíamos visto para que se den cuenta cómo se asocia todo, ¿no? Como encontramos una gran cantidad de patologías que cursen con la misma sintomatología, necesariamente para estar seguros qué es lo que está produciendo este tipo de alteraciones, teníamos que realizar exámenes complementarios. Y dentro de los exámenes complementarios, podríamos decir que el más usado era justamente la endoscopía.
A través de la endoscopía nosotros podríamos observar si es que existe algún tipo de alteración estructural que condicione el reflujo gastroesofágico, como lo es la hernia hiatal. Podemos observar, por ejemplo, algunas características de la mucosa esofágica, es decir, observar si es que existe algún tipo de cambio ya que sugiera daño epitelial, que enseguida vamos a ver, que se conoce con el nombre de esófago de Barrett. Sin embargo, cuando hablamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, doctores, tenemos que comprender que no es el único examen, es uno de los más usados, sí. Sin embargo, podemos utilizar otros exámenes que ya los habíamos mencionado con anterioridad, como por ejemplo la pH-metría esofágica, que como dice el nombre, mide lo que es el pH esofágico, y tenemos la manometría esofágica, que ya lo habíamos mencionado en acalasia, ¿no? Recuerden que en la acalasia existe también este tipo de alteraciones que comprometen lo que es la motilidad, existe lo que es una alteración de la inhibición deglutiva, existe lo que es un incremento del tono y me servía hasta cierto punto para estudiar, ¿no? Ese tipo de alteraciones típicas de la acalasia. Acá podríamos decir que en la enfermedad por reflujo gastroesofágico sí le vamos a dar importancia justamente a este tipo de exámenes, ¿no? Entonces, habiendo realizado esta breve retroalimentación de lo que hemos visto en clases pasadas, es importante recordar qué es reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Ya sabemos qué es reflujo, ¿no? No vamos a confundir con la enfermedad por reflujo. Algunos libros lo toman como lo mismo, ¿sí? Pero recordemos que el reflujo en este caso es parte de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Y cuando hablamos de lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, en teoría llegaría a ser prácticamente lo mismo, solamente que encontramos clínica típica que sugiere esta enfermedad. Enseguida la vamos a describir. Entonces, empecemos por eso. ¿Qué es reflujo? ¿Qué entendíamos por reflujo? Talía, adelante. Doc, reflujo gastroesofágico. Reflujo es como un sentido retrógrado y gastroesofágico sería como del contenido gástrico hacia el esófago. Listo, lo que dice su compañera, ¿no? Es ese flujo retrógrado, en este caso, del contenido gástrico hacia la estructura esofágica. Obviamente, este tipo de alteración se debe muchas veces a lo que es una incompetencia de lo que es el esfínter esofágico inferior, que como habíamos mencionado al inicio de nuestras clases, cuando hemos realizado nuestro repaso anatómico, fisiológico e histológico, les había mencionado que el esfínter esofágico inferior no es una estructura anatómica, más que una estructura anatómica llega a ser lo que es una estructura funcional, ¿no? A diferencia de lo que es el esfínter esofágico superior, que en este caso sí es una estructura anatómica. Y si ustedes recordarán lo que habíamos visto en aquella ocasión, les había mencionado para un estudio anatómico, fisiológico, histológico, fisiopatológico, nosotros tenemos que dividir a lo que es el esófago en tres porciones, en un tercio superior, en un tercio medio y en un tercio inferior. ¿Listo? Ahora, si ustedes observan, basándonos desde un punto de vista anatómico, fisiológico e histológico, gracias a esto nosotros podemos identificar las presiones que tiene cada una de estas partes del esófago. Como la porción superior del esófago se encuentra formado por lo que es músculo estriado, recuerden que el músculo estriado tiene lo que es una mayor capacidad de contracción, ¿no? Si es que lo comparamos con el músculo liso. Entonces, debido a esa su capacidad de contracción alta, lo característico es que la presión de este segmento, especialmente del esfínter esofágico superior, sea de 40 a 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Cuando hablamos de lo que es la parte distal, es decir, del tercio inferior del esófago, recuerden que esta parte se va a encontrar formada por lo que es músculo liso. Y si nosotros comparamos, por ejemplo, lo que es el músculo liso, en este caso con el músculo estriado, podríamos decir que comparándolo con este tiene una menor capacidad de contracción. Entonces, por lo tanto, el tono a nivel del esfínter esofágico inferior, si lo comparamos con el superior, es mucho menor. Observen, ¿no? De 10 a 45 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo,
en este tipo de situaciones. Existe lo que es una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la incompetencia del esfínter esofágico inferior, las causas, doctores, pueden ser varias. Es algo que ya habíamos escrito cuando hemos realizado el estudio de disfagia, ¿no? Recuerden que hemos hablado del consumo de algunos fármacos, miorrelajantes, habíamos hecho referencia a lo que son alteraciones neurales, habíamos hecho referencia a alteraciones estructurales, etc. Existe una gran cantidad de alteraciones que son capaces de producir incompetencia. Y con incompetencia me refiero a que el esfínter esofágico inferior pierde su tono, ¿sí? No puede cerrarse de forma efectiva. Y como no puede cerrarse de forma efectiva, eso favorece a lo que es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Que es lo que su compañera nos ha mencionado. Es ese flujo retrógrado del contenido gástrico hacia lo que es la estructura esofágica. Obviamente eso condiciona que el paciente presente, por ejemplo, alteraciones a nivel del epitelio esofágico. Es algo que también les había mencionado, tiene gran importancia dentro de lo que es el estudio histopatológico y fisiopatológico también, ¿no? Recuerden algo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La estructura gástrica es altamente resistente a la agresividad de lo que es el ácido clorhídrico. Algo que les había mencionado con anterioridad es que la producción de ácido clorhídrico no es malo, es bueno, porque, bueno, tiene diferentes funciones, ¿no? Favorece lo que es el proceso de digestión, se ve también altamente relacionado con lo que es, en este caso, eh, el sistema inmune, va a evitar que exista una replicación viral, bacteriana a nivel de este segmento. ¿Sí? Algo que les había mencionado con anterioridad es que prácticamente ninguna bacteria, ningún virus va a ser capaz de colonizar lo que es la estructura gástrica, ¿no? Existen excepciones, obviamente que existen excepciones, de las cuales vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Y justamente es resistente a la estructura gástrica gracias a lo que es la barrera mucosa gástrica, que de la misma forma la vamos a estudiar más adelante. ¿Listo? Y para que exista lo que es una producción o una formación adecuada de esa barrera mucosa gástrica, tienen que existir, podríamos decir, ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que exista una síntesis adecuada de prostaglandinas. ¿Y cuál es el efecto que tienen las prostaglandinas a nivel gástrico? Uno, incrementan lo que es la producción de bicarbonato. Ya sabemos qué es lo que sucede con esto, ¿no? Si es que existe un incremento en la producción de bicarbonato, existirá lo que es una amortiguación de la acidez. Al existir amortiguación de la acidez, existirá lo que es una reducción en la concentración de iones de hidrógeno. Y gracias al efecto de las prostaglandinas, existe lo que es vasodilatación a nivel gástrico. ¿Y cuál es la importancia de la vasodilatación? Que si es que existe un flujo sanguíneo adecuado, esto favorece a lo que es el recambio epitelial, ¿sí? Gracias a esto el estómago es resistente a ese medio agresivo. Y justamente debido también a lo que es la disposición, ¿no?, de las estructuras o de las células que son tan típicas de la estructura gástrica. ¿Alguno de ustedes recuerda por qué tipo de epitelio se debe encontrar formado lo que es el estómago? ¿Cilíndrico? Por epitelio cilíndrico, ¿verdad? Prácticamente en este caso, ¿sí?, este tipo de células se encuentran muy adheridas entre sí y van a hacer a esta estructura impermeable. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque si bien habíamos mencionado en una clase anterior que prácticamente la estructura del canal digestivo es similar desde la boca hasta el ano, encontramos algunas variaciones en cuanto a lo que es la histología. Y como ustedes pueden observar, cuando hacemos referencia a lo que es el esófago, se encuentra formado por epitelio estratificado no queratinizado. Y algo que les había mencionado en una clase pasada es que si nosotros comparamos justamente lo que es el esófago con el estómago, podríamos deducir que el esófago tiene menor cantidad de serosa que el estómago.
Entonces, debido a todas estas características que les estoy mencionando, es que el epitelio esofágico es mucho más lesivo ante este tipo de factores, por ejemplo, como el ácido clorhídrico. Recuerden que el ácido clorhídrico es sumamente abrasiva, es sumamente, en este caso, erosiva, y es capaz de producir una alteración epitelial a nivel de la estructura esofágica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Les comento algo. El día de ayer estábamos realizando la resolución del caso clínico de esofagitis con el grupo B, y uno de sus compañeros del grupo B me pregunta lo siguiente, ¿no? Justamente antes de pasar al tema de lo que es reflujo. Y me dice, yo he leído por allí que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es capaz de condicionar a lo que es una esofagitis erosiva, y que debido a esto el paciente puede presentar lo que es una esofagitis infecciosa. Eso es totalmente correcto. La presencia de ácido clorhídrico a nivel de la estructura esofágica ya sabemos que condiciona a esta serie de cambios epiteliales, ¿sí? Existe lo que es una alteración erosiva de la estructura esofágica. Se pierde, podríamos decir, aquella estructura normal que va a impedir las infecciones. Entonces, dentro de la práctica clínica, comúnmente se observa este tipo de situación, lo que es una esofagitis erosiva, que se caracteriza por lo que es la pérdida del epitelio superficial, y debido a la pérdida de ese epitelio superficial, el paciente tiene lo que es una mayor susceptibilidad de desarrollar lo que es una esofagitis infecciosa. ¿Listo? Ahora, obviamente, cuando existe, por ejemplo, este tipo de situaciones, gracias a este proceso que les he mencionado, fisiopatológico, el epitelio plano estratificado, no queratinizado del esófago, adquiere características epiteliales similares a las de la estructura gástrica. Y cuando sucede esto, nosotros hablamos de una patología que con seguridad es conocida por ustedes, ¿no? En este caso estamos haciendo referencia a lo que es el denominado esófago de Barrett, que de la misma forma, si ustedes se dan cuenta, se presenta o cursa con clínica sugestiva de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Listo? Ahora, fíjense, acá tenemos lo que es la definición fisiopatológica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico de la Asociación de Gastroenterología de México. ¿Qué es lo que nos dice esta? La fisiopatología es multifactorial y el principal mecanismo fisiopatológico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. ¿Cómo se definen esas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior? Son aquellas relajaciones de este esfínter que son mayores a 1 milímetro de mercurio. Sin embargo, que tienen lo que es una duración menores a 10 segundos. Y un nadir, es decir, un límite superior o alto de presión, menor a 2 milímetros de mercurio en ausencia de deglución. 4 segundos antes y 2 segundos después del inicio de la relajación del esfínter esofágico inferior. Si ustedes se dan cuenta, esta característica fisiopatológica que nos aporta esta escuela parece un tanto en chino, ¿no? Yo les aseguro que probablemente muchos de ustedes están tratando de entender qué es lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir esto? Existe lo que es relajación del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lo que es la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿qué es lo que sucede con los cambios de presión? Son mayores a 1 milímetro. Para que entiendan de mejor manera, observen que la presión del esfínter esofágico inferior es de 10 a 40 milímetros de mercurio. Entonces, esa relajación transitoria va a originar alteraciones en la presión que sean mayores a 1 milímetro. Les pongo el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos como valor límite este inferior, 10 milímetros de mercurio. Pero debido a la relajación,
va a existir alteraciones en las presiones mayor a 1 milímetro, ¿sí? Es decir, va a existir, por ejemplo, a ver, una presión del esfínter esofágico inferior de 7 milímetros de mercurio. ¿Listo? Ha existido sobre ese límite inferior una reducción de más de 1 milímetro de mercurio. En este caso, 3 milímetros de mercurio. A eso se refiere lo que es la primera parte. Ahora, esas relajaciones transitorias, si ustedes se dan cuenta, tienen una duración menores a 10 segundos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decirnos? Eso quiere decirnos que el esfínter esofágico inferior permanece abierto por un tiempo prolongado. No debería existir eso, ¿no? Y existen algunos tipos de alimentos, como por ejemplo aquellos alimentos que tienen lo que es un alto contenido graso, el chocolate, por ejemplo, que cuando se pone en contacto con lo que es el esfínter esofágico inferior, tienden a incrementar lo que es el tiempo de apertura. ¿Sí? Es por eso que cuando sus abuelitas o sus mamás les ven comer y posteriormente, después de haber ingerido sus alimentos, ustedes se dirigen a su cama y se acuestan, les dicen, no, no te acuestes porque te va a hacer daño, te va a producir mala digestión. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de situación? Ustedes consumen, supongamos, un alimento copioso con alto contenido graso y esa grasita, doctores, al ponerse en contacto con el esfínter esofágico inferior, origina lo que es un mayor tiempo de apertura. Para que ustedes se den cuenta, vamos a suponer que el tiempo de apertura es de 3 segundos, pero al consumir alimentos grasos, ese tiempo de apertura va a ser mayor a 3 segundos. 5 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 10 segundos, por ejemplo. En otras palabras, ¿qué es lo que sucede? No se va a cerrar de forma rápida lo que es el esfínter esofágico inferior. Entonces, cuando ustedes adoptan posiciones, por ejemplo, del decúbito, es frecuente que presenten este tipo de manifestaciones que sugieran reflujo. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque dentro de lo que es ya el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, nos basamos en 3 pilares fundamentales. 1, dieta. 2, posición. Y 3, tratamiento farmacológico. Entonces, fíjense que basándonos justamente en estas características fisiopatológicas, ya tenemos una idea de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Ahora, observen qué es lo que sucede en ausencia de deglución. En ausencia de deglución existen variaciones de presión que son menores a 2 milímetros. ¿Sí? Algo característico también dentro del proceso fisiopatológico, por ejemplo, es que al existir reflujo gastroesofágico, se desencadenan una serie de mecanismos que van a tratar de evitar que el alimento llegue hasta la cavidad oral. Es algo que ya habíamos mencionado con anterioridad. ¿Recuerdan de qué mecanismo estamos mencionando? Les voy a poner el ejemplo. Tenemos lo que es peristaltismo primario y tenemos lo que es peristaltismo secundario. Recuerden que el peristaltismo primario se produce o se desencadena por el reflejo de la deglución desde la cavidad oral. Y ese tipo de movimiento peristáltico se dirige o continúa hacia lo que es el estómago. Sin embargo, cuando hablamos de lo que es el peristaltismo secundario, se producía debido a ¿qué? ¿Cómo se activaba ese peristaltismo secundario? ¿No era cuando no podía compensar el primario? Porque en este caso existía la presencia de alimento a nivel esofágico y justamente se iniciaba este tipo de peristaltismo secundario para aclarar, les había mencionado, lo que es el lumen esofágico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando el paciente presenta lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico? Como existe lo que es el vertido del alimento o ese flujo retrógrado a través de la estructura esofágica desde el estómago hacia lo que es el esófago en esa porción se va a distender. Y justamente esa distensión va a originar lo que es el mecanismo para que se desencadene el peristaltismo secundario, como un mecanismo, vuelvo a repetirles, de defensa para evitar que el alimento llegue hacia la cavidad oral.
¿sí? Va a ser un mecanismo que va a tratar de evitar que exista enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además, obviamente, de lo que es, ¿no? La amortiguación del ácido a nivel esofágico a través del bolo alimenticio. Recordemos que el bolo generado en la cavidad oral, debido a lo que es la mezcla con la saliva, tiene una carga importante de lo que es bicarbonato. Entonces llegaría a ser otro tipo de mecanismo que va a tratar de amortiguar lo que es el efecto de la acidez a nivel de la estructura esofágica, que es otro punto importante. ¿Sí? Si ustedes están prestando atención, doctores, ya les estoy mencionando que lo característico es la modificación del pH a nivel esofágico. Por esta situación, lo que nosotros tenemos que realizar como examen complementario justamente es la pH-metría esofágica. Pero antes de hablar de eso, tenemos esta clasificación de Monreal para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esta clasificación de Monreal nos dice que podemos encontrar síndromes esofágicos y extraesofágicos que son capaces de cursar con enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Incluso, bueno, yo les menciono que la enfermedad por reflujo gastroesofágico no solamente se limita a producir lo que son alteraciones del canal digestivo, sino también es frecuente que el paciente presente alteraciones respiratorias. Y les voy a poner un casito que hemos visto hace poquito en el hospital, ¿no? Dentro de lo que son los síndromes esofágicos, fíjense, tenemos los síndromes sintomáticos, que son los típicos. El síndrome típico de reflujo o de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es el dolor torácico por reflujo, el paciente presenta lo que es pirosis, el paciente presenta lo que es esa sensación de líquido amargo picante a nivel de la cavidad oral. Dentro de lo que son esos síndromes esofágicos, algo que habíamos estudiado en el transcurso de estas clases, es que debido justamente a ese flujo retrógrado del contenido gástrico hacia la estructura esofágica, se producen lo que son lesiones sobre la mucosa esofágica, esofagitis erosiva, que recordemos puede condicionar por la pérdida de las características epiteliales superficiales a que el paciente sea más propenso a procesos infecciosos y desarrollar, por lo tanto, lo que es una esofagitis infecciosa. El paciente puede presentar lo que es una estenosis, algo que ustedes habían mencionado también con anterioridad. Esto ya debido a lo que son las complicaciones erosivas a nivel de la estructura esofágica. Recuerden que estas alteraciones erosivas generalmente se presentan a manera de ulceraciones y ya sabemos cuál es el problema de que existan ulceraciones, ¿no? Tenemos algunas complicaciones como la hemorragia, perforación, penetración y estenosis. Entonces el paciente, fíjense, cuando presenta lo que es un estado de estenosis debido a esta gran capacidad lesiva que tiene este tipo de alteración, se añade otro dato clínico, ¿no? Que es la disfagia. Lo que habíamos mencionado, el denominado esófago de Barrett, que se considera lo que es una lesión precancerígena, que como ustedes recuerdan, doctores, en clases pasadas habíamos mencionado. El esófago de Barrett se caracteriza ¿por qué? Porque existe esofagitis, existe hiperemia y manifestaciones de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y eso obviamente puede terminar evolucionando hacia lo que es un cáncer de esófago. ¿Sí? Uno de los más frecuentes es el adenocarcinoma. Sin embargo, dentro de los síndromes extraesofágicos, fíjense que podemos encontrar manifestaciones respiratorias en patologías digestivas, esofágicas propiamente. La tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma por reflujo y erosiones dentales por reflujo. Tenemos algunas asociaciones propuestas que no son muy características, pero pueden presentarse debido al reflujo. Faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar y otitis media recurrente. Y acá les pongo un caso clínico. Hace algunos meses atrás, 2, 3 meses atrás, teníamos un paciente en el hospital de sexo masculino que presentaba lo que era dolor torácico. Sí, era un dolor retroesternal. Bueno, hemos realizado todos los exámenes complementarios en él, hemos descartado cualquier tipo de patología cardíaca. Sin embargo, el paciente se encontraba empeñado en que su patología era cardiovascular.
Él de forma voluntaria se ha sometido a algunos exámenes, ha asistido a otros médicos, ha asistido a otras instituciones hospitalarias y bueno, todos han llegado a la conclusión de que no sufría ningún tipo de patología cardiovascular, ¿no? Pero él estaba seguro. Él creía que estaba infartando. Imposible, ¿no? Que infarte durante un mes y no se muere el paciente. Entonces, difícil, complicado. Llega un momento al servicio de emergencias, les comento, un paciente un tanto agresivo, ¿sí? Solicita lo que es interconsulta con medicina interna, con cardiología y esta vez con neumología, porque él presentaba este dolor todavía en el epigastrio que se extendía hacia el esófago, era un dolor retroesternal. Y en aquella ocasión el paciente menciona, no quiero que me realicen la prueba de PCR, porque estoy seguro de que tengo COVID. Se le realiza la prueba de PCR negativa. Usted no tiene, señor, COVID. Pero ahora a este mi dolor se ha agregado lo que es tos. Le hemos hecho caso al paciente. ¿Cuáles son las características de la tos? La tos es seca, no tengo mocos, el paciente no presentaba fiebre. Además de esto, se le ha realizado lo que es una placa radiográfica de tórax. No se han observado datos que sugieran lo que son focos de condensación a nivel pulmonar, su electrocardiograma otra vez normal, etc. Pero el paciente presentaba la clínica típica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Cada vez que consumo alimentos grasos, el fin de semana he ido a comer chicharrón y el dolor era insoportable. Era un dolor que me ardía, que me quemaba, que ha iniciado, en las palabras que he utilizado, ¿no? El paciente ha iniciado en la boca del estómago y me ha dolido hasta el pecho. Era un dolor quemante. He consumido agua, ha calmado el dolor por unos 5 minutos y otra vez el dolor se ha incrementado. Era mucho más intenso. He consumido omeprazol, el dolor ha cedido, pero otra vez ha reaparecido. ¿Sí? Y el paciente presenta tos. Entonces, tomando en cuenta estas manifestaciones clínicas, señor, lo que usted tiene es enfermedad por reflujo gastroesofágico. El señor terco nos dijo, no, es imposible, ¿cómo? Y justamente la duda del paciente ha sido esta, ¿no? Si yo tengo lo que es una enfermedad gástrica, una enfermedad esofágica, ¿por qué tengo tos? No existe relación. Era una persona muy agresiva. Tan agresiva que rayaba ya en la ignorancia esta persona, ¿no? Se le ha explicado por qué podía existir tos. Él totalmente cegado. No, yo tengo COVID. He escuchado que este tipo de pruebas salen negativas a pesar de tener esta enfermedad. O el PCR no, que es el examen que se le ha realizado, ¿no? ¿Cómo explicamos la tos, doctores, en este tipo de situaciones? Y es común, ustedes van a observar cuando realicen sus prácticas hospitalarias de neumología, de medicina interna, de gastroenterología, que el especialista en neumología trata este tipo de pacientes, ¿no? Uno llega a pensar que solamente debe ser tratado por lo que es el médico gastroenterólogo, pero van a ver que médicos neumólogos se hacen cargo de este tipo de pacientes, justamente cuando presentan este tipo de síndromes extraesofágicos, que se caracterizan por la presencia de manifestaciones respiratorias. Entonces, ¿por qué presentará el paciente tos? ¿Por qué presentará laringitis? ¿Por qué creen? ¿Alguna vez han sufrido ustedes de reflujo? Doctor, quizá porque el A ver, reflujo adelante, Mario. alcanza la vía aérea. Porque el reflujo, ¿qué? Perdón. Alcanza la vía aérea. Es capaz de alcanzar la vía aérea, con total certeza. Si ustedes recuerdan lo que hemos mencionado, vamos a poner el ejemplo de atresia, ¿no? Esofágica. Les había mencionado en aquella ocasión que el neonato se alimenta y existe rebalse de la estructura esofágica. Y el alimento que se encuentra en la estructura esofágica vierte hacia lo que es la vía respiratoria.
En este tipo de pacientes, recuerden que existe lo que es incompetencia del esfínter esofágico inferior, recordemos que existe la presencia de peristaltismo secundario para tratar de evitar este tipo de situaciones, pero aún así el paciente presenta lo que es este flujo retrógrado que se dirige no solamente hacia lo que es la estructura esofágica, sino puede llegar a puntos más altos como la cavidad oral. Por eso es frecuente que el paciente sienta, vuelvo a repetirles, esa sensación de líquido amargo, picante a nivel de la cavidad oral. Y si mi paciente, bueno, no cuida su dieta, duerme en una posición, por ejemplo, de cúbito supino, que sea netamente horizontal, eso favorece a que ese fluido llegue con facilidad a las vías respiratorias y desencadene en el paciente lo que es tos, laringitis, asma y erosiones dentales. ¿Listo? Entonces, esta es la clasificación propuesta por Monreal para el estudio de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, no se olviden, ¿sí, doctores? ¿Qué es lo que ha pasado con el paciente? Que que les he comentado, a mucha insistencia, se ha realizado lo que es una endoscopía. Y les comento, él se ha realizado la endoscopía de la misma forma de manera voluntaria, ¿sí? Y resulta que el examen endoscópico, en este caso, no ha reportado ningún tipo de lesiones esofágicas, porque probablemente su cuadro de reflujo gastroesofágico recién se esté presentando, ¿no? Puede ser que no sea una alteración crónica. Sin embargo, justamente el paciente acudió con sus resultados de la endoscopía, que no sugerían ningún tipo de alteración, se le ha sometido a otros exámenes. Y entre estos exámenes, justamente se le ha sometido a lo que es una manometría esofágica y a la pH-metría esofágica. En la endoscopía no se ha encontrado nada, ningún tipo de lesión sugestiva de cambio epitelial. Pero cuando se le ha realizado lo que es el examen de la manometría esofágica, en este caso se ha podido determinar que existe una disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Y cuando se le ha realizado lo que es el examen de la pH-metría esofágica, se ha podido determinar que el pH esofágico era de 4 y lo normal es que sea alcalino, entre 6 y 8. Entonces, fíjense que estos exámenes nos aportan lo que es mayor cantidad de datos para llegar a lo que es un diagnóstico mucho más preciso, ¿no? Bueno, fíjense, tenemos acá algunas manifestaciones esofágicas típicas, como el dolor epigástrico, tenemos las náuseas, tenemos el hipo, la disfagia, la odinofagia, náuseas, eructos, etc. Y como manifestaciones extraesofágicas, las que hemos mencionado, ¿no? Tos, laringitis, asma, anemia y neumopatías como las neumonías recurrentes. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá, doctorcitos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿por qué hay Doctor, esta pérdida, digamos, del tono o aumento en la duración con la ingesta de lípidos? O sea, ujú. Bueno, a ver, cuando una persona consume alimentos grasos, ¿recuerdan el trabajito de hormonas que han realizado? ¿Sí? Cuando existe el consumo de este tipo de alimentos grasos, se favorece a que exista la producción de ¿qué? Colecistoquinina, por la ¿sí? citocinina. Listo. ¿Y cuál es el efecto de acción de la colecistocinina? ¿Incrementa el Estimula peristaltismo o disminuye el peristaltismo? Incrementa el peristaltismo y también ayuda a la secreción biliar. Ayuda a la secreción biliar, nos vamos a quedar con esa parte, pero ¿qué sucederá a nivel del peristaltismo? ¿Cuál es el tipo de hormona que se encuentra relacionada con el incremento del peristaltismo? La gastrina. A ver, doctores. ¿Motilina? La La, motilina. sí, la motilina es aquella hormona que se va a encargar de incrementar lo que es el peristaltismo. ¿Y cuál será el efecto de la CCK con el peristaltismo? ¿No es agonista de la motilina?
¿Agonista o antagonista? ¿Qué es lo que sucede con el peristaltismo, doctores? Con la CCK. Fíjense que es Sería importante antagonista. hormonas, ¿no? Reduce lo que es la capacidad peristáltica. No vamos a confundir con lo que es el incremento de la secreción de bilis. ¿Sí? Va a incrementar lo que es la producción de ácidos biliares, esto es correcto, pero va a disminuir lo que es el peristaltismo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la respuesta. Si es que existe una disminución del peristaltismo, justamente por eso es importante entender, ¿no?, esa definición que es la más correcta dentro del proceso fisiopatológico que nos da la Sociedad de Gastroenterología de México. En caso de que exista, doctores, lo que es un incremento del peristaltismo, ¿qué es lo que sucede con el tono? ¿Incremento o disminuye? En caso de Disminuye. que exista incremento del Disminuye. peristaltismo, Ah, aumenta. incrementa el tono. Entonces, ¿qué es lo que sucederá con la presión? Si es que existe incremento del tono. Aumenta. De la misma forma incrementa. ¿Qué pasa si el paciente consume este tipo de alimentos? Se produce esta hormona que tiene su efecto sobre lo que es el peristaltismo y tienden a reducirlo. ¿Qué es lo que sucede con el tono? Disminuye. Por eso podríamos decir en esta situación que cuando el paciente consume alimentos que tienen componentes grasos, su capacidad de cierre disminuye. El tiempo de cierre se va a ver prolongado. Eso condiciona que exista lo que es una disminución del tono. Y eso es lo que produce en este tipo de pacientes lo que es este reflujo del contenido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, Doc, Cristian? Sí, doctor, Adelante. gracias. respecto al caso clínico del señor que mencionó que presentaba tos, pero su cuadro de reflujo no era crónico, te podría decir que la tos por reflujo no estaría determinada por la cronicidad o el tiempo del reflujo, sino más bien por la cantidad de reflujo. Sí, se podría decir eso, no está determinada por lo que es la cronicidad, ¿no? Está determinada por otra serie de factores, como el consumo de alimentos copiosos, como la posición que adopta al dormir el paciente, el consumo de otros alimentos como alcohol, tabaco, etcétera. Sí, que van a favorecer a lo que es una mayor intensidad de lo que es el reflujo. Sí, pero no está relacionado con lo que es el tiempo. Adelante, Mario. Doctor, el tratamiento para el reflujo gastroesofágico era dieta, no sé qué más, y en última instancia el tratamiento farmacológico. Bueno, el tratamiento consiste en tres pilares fundamentales. Sí, dieta, posición y tratamiento farmacológico. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, generalmente está ocasionado, bueno, recuerden que existen varias causas, ¿sí? Pero entre las causas principales es el consumo de alimentos grasos. Ya sabemos por qué ahora, ¿no? Fíjense cómo todo se relaciona nuevamente. Entonces debemos pedirle al paciente que evite este tipo de alimentos en su dieta. Listo, así de simple. ¿Ya? Tenemos que pedirle al paciente que adopte lo que es una posición determinada. ¿Qué posiciones favorecen al reflujo? Para eso tenemos que saber anatomía, ¿no? La posición del decúbito lateral derecho favorece lo que es el reflujo. La posición del decúbito lateral izquierdo se considera lo que es una posición protectora en diferentes situaciones. Evita lo que es la broncoaspiración, evitar lo que es la vómica, evitar lo que es el reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en nuestras clases de semiología, habíamos mencionado también que existen algunas posiciones que son terapéuticas, como por ejemplo la posición de Fowler, la posición de semi-Fowler, o incluso la posición ortopneica, donde el paciente tiene que colocar 2, 3 almohadas, la cabeza tiene que encontrarse describiendo un ángulo de 45 grados sobre el resto del cuerpo. Son posiciones que nos van a ayudar justamente a el reflujo. Fíjense que vamos a tratar de esta forma que exista mayor vertido de este contenido gástrico
hacia lo que es la estructura esofágica. Pero también tenemos que tratar el efecto que tiene el ácido sobre la estructura esofágica. ¿Y cómo tratamos eso? Otorgándole al paciente antiácidos. Cualquier antiácido sirve. Podemos otorgarle al paciente lo que son antagonistas de los receptores de histamina. Podemos otorgarle al paciente, por ejemplo, lo que son inhibidores de la bomba de protones. Podemos otorgar otro tipo de antiácidos como el hidróxido de aluminio, por ejemplo, etcétera, que se van a encargar en este caso de disminuir la acidez propiamente dicha. ¿Sí? Listo, así de simple. Ahora, una de las principales complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el esófago de Barrett. Justamente debido a estas alteraciones que nosotros acabamos de mencionar, se producen ese tipo de cambios epiteliales displásicos. Y recuerden que esto ya se considera lo que es una enfermedad preneoplásica. Bueno, el día de ayer uno de sus compañeritos también me pregunta y me dice, ¿el esófago de Barrett produce enfermedad por reflujo gastroesofágico? No. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es aquella que produce esófago de Barrett. Sin embargo, el esófago de Barrett cursa con manifestaciones clínicas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya sabemos cuáles son las características. El daño puede llegar a ser tan grande, doctores, que el esófago de Barrett justamente presenta lo que es hiperemia, presenta edema, existe lo que es una erosión de la superficie luminal. Y muchas veces recuerden que puede existir lo que es estenosis. La estenosis se produce por el mismo edema, se produce debido al espasmo y debido a lo que es la formación de tejido cicatrizal. Y a esto se puede agregar otro tipo de manifestaciones clínicas como lo es la dificultad deglutiva. ¿Sí? Ese epitelio plano, estratificado o estratificado no queratinizado, recuerden que se transforma en un epitelio similar al de la estructura gástrica, ¿no? Va a ser reemplazado por lo que es epitelio cilíndrico. ¿Sí? Y eso tiende a desarrollar este tipo de alteración que se denomina adenocarcinoma, que es uno de los cánceres más frecuentes a nivel de la estructura esofágica. ¿Listo? Ahora, yo les pongo el siguiente ejemplo. Miren, es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Existe una gran cantidad de alteraciones que cursan con este tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? Repasemos un poquito: hernia hiatal, reflujo gastroesofágico, el esófago de Barrett, etc. Incluso alteraciones acidopépticas, la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, otras alteraciones como la gastritis que pueden llegar a cursar con las mismas manifestaciones clínicas, ¿sí? Existe un tipo de prueba que se denomina prueba de supresión con inhibidores de la bomba de protones. ¿En qué consiste esta prueba? Es una prueba cuyos, bueno, a ver, les comento algo, saliéndonos del tema, que muchos médicos no saben interpretar, ¿sí? Yo les aseguro que si ustedes ya están rotando en algún hospital, probablemente han visto, ¿no?, este tipo de situaciones como enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son alteraciones frecuentes en la práctica clínica. Yo les aseguro que sus docentes de práctica recetan antiácidos, no sé, como si fueran masticables. Y creen que con eso van a tratar al paciente y lo van a curar. Pero ellos se olvidan de realizar esta prueba. O puede ser que en algún momento de su vida como estudiantes hayan oído de esta prueba y la confundan con lo que es el tratamiento. ¿Todos han sufrido, los de acá, alguna vez un reflujo o no? ¿Alguna vez han sufrido? Yo Alguna les vez aseguro sí, que sí. doctor. ¿Sí? ¿Se han automedicado con omeprazol, Sí. con ranitidina? Sí. ¿Cuántos días se ha automedicado, Adrián, para que disminuya el dolor, esa molestia? ¿O 2 o cuántas 3, dosis de omeprazol ha consumido? una vez al día, Uno. ¿Por qué tiempo? ¿Por cuántos días? 3 días.
Por 3 días. 3 días ha durado su molestia. Sí, hasta eso ya había parado y disminuido la Ya, molestia. está bien. Sí, puede ser. Les pongo otro ejemplo. Alguna vez yo exagero tomando café. Me tomo 1 o 2 litros de café al día cuando estoy muy, muy atareado. Y bueno, presento manifestaciones clínicas que sugieran enfermedad por reflujo gastroesofágico. Me tomo una ranitidina y listo. A los 15 minutos como nuevo. ¿Sí? Si tomo omeprazol tarda un poquito más, pero al día siguiente despierto como nuevo. Esta prueba, que se denomina prueba de supresión del ácido, hace uso de los inhibidores de la bomba de protones. Se utiliza omeprazol. Y debemos utilizar omeprazol por 1 a 2 semanas. ¿Qué debería suceder en teoría? Al otorgarle al paciente este tipo de antiácido, debería existir lo que es una supresión total de las molestias. ¿Sí? Eso es lo que debería existir en este periodo de tiempo. Pero en caso de que no exista una remisión completa de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, esto ya nos llevaría a sospechar en otro tipo de alteraciones. ¿En cuáles? Esófago de Barrett o gastritis. ¿Sí? Vuelvo a repetirles, muchos médicos creen que este tipo de prueba consiste en el tratamiento. Hasta cierto punto forma parte del tratamiento. Pero recuerden que se considera una prueba diagnóstica. Si ustedes consumen, por ejemplo, el ejemplo que yo les he dado, ¿no? Algunas veces exagero consumiendo lo que es café, pero basta que consuma 40 miligramos de omeprazol por un día y desaparecen los síntomas y al día siguiente estoy como nuevo. En este caso, difícilmente voy a sospechar en esófago de Barrett, difícilmente sospecharé en una hernia hiatal, difícilmente sospecharé, por ejemplo, en lo que es una incompetencia del esfínter esofágico inferior que sea grave, difícilmente sospecharé en una gastritis por Helicobacter pylori, etc. ¿Sí? Vuelvo a repetirles, si es que a pesar de esta prueba de supresión de ácido por 1 a 2 semanas no existe remisión completa de los síntomas, sospechen en todos estos ejemplos que acabo de mencionarles. ¿Sí? ¿Entendido, doctores? ¿Comprendido? ¿Qué mejor examen para descartar o confirmar otras patologías? Vuelvo a repetirles que la endoscopía. Y justamente la endoscopía no se realiza por realizar, ¿no? En este caso, si es que el paciente permanece o en el paciente persisten este tipo de síntomas, es indicativo la endoscopía. Antes no. Otra vez les pongo el ejemplo, tomando el ejemplo que yo les he dado y mi consumo de café al día. ¿Seré candidato a realizarme lo que es endoscopía? No, ¿verdad? Porque es más que suficiente este tratamiento farmacológico, entre comillas, para suspender o para inhibir lo que es esa acidez. Pero ¿qué pasaría si mis síntomas persisten a pesar de haber consumido omeprazol por 2 semanas? Voy a pensar en otras causas, ¿no? Como lesiones estructurales o incompetencia propia del esfínter. ¿Listo? ¿Qué más, doctorcitos? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta acá? Mario. Doctor, una pregunta. ¿Cómo hacemos la diferencia entre el esófago de Barrett y la gastritis con esta prueba de supresión? Y en este tiempo también supongo que habríamos ya hecho un examen imagenológico para diferenciar con hernia yatal también. Bueno, en este caso, realizar lo que es el diagnóstico diferencial a través de esta prueba es imposible. No se puede, ¿no? Por eso el ejemplo. Si es que a través de esta prueba existe una remisión completa de los síntomas, hablamos de lo que es reflujo gastroesofágico. Pero si es que a pesar de esta prueba de 7 a 14 días persisten las manifestaciones clínicas, hay que pensar en otras causas. Esófago de Barrett, hay que pensar en hernia hiatal, hay que pensar en una posible gastritis. ¿Sí? Vamos a sospechar en patologías más graves,
Entonces eso va a ser indicación para que el paciente se someta a otras pruebas complementarias como la endoscopía. Entonces, a través de la endoscopía yo voy a poder visualizar las características de la mucosa esofágica, gástrica, alteraciones estructurales como la hernia hiatal, la presencia de divertículos, etcétera, que probablemente estén ocasionando manifestaciones típicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Si queremos ser más precisos, siempre y cuando se realice lo que es una endoscopía digestiva alta, se debe aprovechar este examen para tomar lo que es una muestra de tejido y someter al estudio histopatológico para determinar si es que existe algún tipo de cambio estructural a nivel del epitelio esofágico. ¿Listo? Ahora sí. Gracias. ¿Comprendido, doctorcitos? ¿O tenemos alguna duda más? Nada más. Bueno, de cáncer, doctores, 3 palabras. ¿Listo? Tenemos 2 tipos de cáncer que son más frecuentes a nivel de la estructura esofágica, como ustedes observan, lo que es el carcinoma de células escamosas o epidermoide y el adenocarcinoma, que es uno de los más frecuentes, ¿no? El más frecuente en realidad. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para que exista desarrollo de cáncer? Enfermedad por reflujo gastroesofágico y el denominado esófago de Barrett, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro de lo que son las causas, bueno, son prácticamente las mismas que hemos mencionado, solamente que por tiempos, podríamos decir, mucho más avanzados o crónicos, ¿no? Y acá tenemos justamente una hipótesis de por qué se cree que se produce lo que es el cáncer esofágico, debido a lo que es irritación crónica del esófago, que como bien habíamos mencionado, esto puede contribuir a lo que es ese recambio epitelial, ¿sí? Y eso es lo que genera en el paciente cáncer. Bueno, los factores que producen irritación en las células del esófago, que aumentan el riesgo de padecer cáncer de esófago, comprenden, observen, en primer lugar, enfermedad por reflujo gastroesofágico, el hábito de fumar, ¿sí? El esófago de Barrett, ser una persona obesa, consumir alcohol, tener reflujo biliar, dificultades para deglutir, como en la calasia, tener el hábito constante de tomar bebidas calientes, no consumir suficientes frutas ni vegetales, someterse a un tratamiento con radiación en el pecho o en la parte superior del abdomen. Bueno, son factores de riesgo que debemos evitarlos, ¿no? Les pongo acá un ejemplo. Miren, hace algunos meses atrás, el año pasado, salió un reportaje o un artículo de estudio de la Organización Mundial de Salud, ¿no? Que hacía referencia a algo que ya sabíamos, ¿no? Que las bebidas calientes generalmente producen lo que es mayor riesgo de sufrir este tipo de cambios epiteliales. Esto es obvio porque al consumir bebidas calientes uno origina lo que es un daño directo, ¿no? Sobre el epitelio esofágico o gástrico. Y obviamente el recambio celular puede ser anómalo y eso puede contribuir a lo que es la presencia de un adenocarcinoma. Hace algunos meses atrás, como les estaba mencionando, justamente salió un artículo que ha sido publicado por la Organización Mundial de la Salud que decía que los mates calientes, especialmente que se consumen en zonas de Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, por ejemplo, están incrementándose en porcentaje para el desarrollo de cáncer esofágico y gástrico. ¿Listo? Bueno, y medio mundo ha dado un brinco al cielo porque, bueno, el mate forma parte de nuestra cultura, ¿no? Aquí mates de todo tipo tomamos. Boldo, anís, coca, manzanilla, etc. ¿Sí? Sin embargo, no está en relación con lo que es el producto, la hoja, la hierba como tal, está en relación con lo que es la temperatura a la cual se sirven este tipo de alimentos. ¿Listo? Entonces, fíjense algo que es importante, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud ya lo había mencionado. Como complicaciones, de la misma forma, tenemos la obstrucción del esófago y el paciente presenta como manifestaciones clínicas lo que es la dificultad deglutiva y lo que es la odinofagia, ¿sí?
Dolor, en este caso, bueno, dolor al deglutir, pero también dolor retroesternal, ¿sí? Y el sangrado esofágico, eso quiere decir que el paciente puede presentar manifestaciones clínicas de una hemorragia digestiva alta. Entonces, volvemos a lo mismo, si ustedes se dan cuenta, para realizar lo que es el diagnóstico preciso de una patología que sea capaz de cursar con hemorragia digestiva alta, necesariamente es lo ideal realizar el estudio endoscópico para saber qué estructura es la que se encuentra sangrando, ¿no? Fíjense, si bien la disfagia les he mencionado que es una manifestación clínica frecuente en el cáncer, es una manifestación tardía. Y el tratamiento en este caso depende de la fase tumoral, que no nos importa en fisiopatología. Eso lo verán en sus clases de patología como tal. ¿Listo? Pero acá tenemos lo que es la clasificación del cáncer. ¿Sí? Que de la misma forma lo estudiarán con mayor detalle en sus clases de patología. Listo, doctores. Nada más, alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta acá, les dejo la bibliografía de consulta. ¿Sí? Harrison, estudien por favor el libro de Medicina Interna de Harrison. Tenemos un capítulo descrito de manera excelente en el libro de Medicina Interna de Harrison de disfagia y manifestaciones esofágicas. El libro de fisiopatología de Port, que es lo más básico que tenemos dentro de la materia, y realicen también el estudio de las manifestaciones clínicas de la clínica Mayo. ¿Sí? Todas estas manifestaciones clínicas que hemos hablado, los tratamientos, los exámenes complementarios, la endoscopía, la manometría esofágica, la pH-metría, se encuentran en la página de la Clínica Mayo. Ustedes ingresan a la página de la Clínica Mayo y buscan en la propia página lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico y ahí les va a salir la lista de lo que hemos visto en esta clase. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o duda, doctores? Entonces, su examen. Yo creo que el examen, ¿cuándo es nuestro examen? La siguiente semana ya, creo. 17. El A ver si 20. me confirman. El 20. Tenemos tiempo de avanzar todavía. Yo creo que vamos a terminar. Intestino es largo intestino. Yo creo que por lo menos vamos a ver y vamos a terminar toda la parte gástrica hasta nuestro examen. ¿Listo? Así que ya vayan estudiando, por favor, los casos clínicos, vayan estudiando estos temas de las bibliografías recomendadas. ¿Qué más, doctorcitos? Nada Doctor, más. ¿cree que alcancemos a tener una clase de consulta? Podría ser, depende. Yo creo que sí. A ver, de gastritis, la siguiente clase, el día de mañana, vamos a realizar lo que es el estudio del caso clínico correspondiente a lo que hemos visto hoy día. La siguiente semana estaríamos avanzando con gastritis. Lo vamos a pasar esto no tan rápido porque hay muchas cosas que tenemos que aprender en gastritis. Yo creo que sí, probablemente. Probablemente. ¿Qué más, doctores? Gracias, doctor. Bueno, los repasos, a ver, si es que no tendríamos el tiempo para realizar los repasos, por eso es que este semestre nos estamos tomando los 2 periodos del día jueves para realizar la resolución de casos clínicos, ¿no? Recuerden que a través de la resolución de casos clínicos realizamos lo que es la retroalimentación y basándonos en el caso clínico realizamos lo que es un estudio fisiopatológico mucho más detallado. Entonces asistan a los casos clínicos. Hasta ahora hemos visto, bueno, la parte, podríamos decir, básica de lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Mañana a través de lo que es el estudio del caso clínico detallaremos más lo que es el proceso fisiopatológico, ¿sí? Entonces, además de retroalimentación, realizamos lo que es un estudio a profundidad. ¿Listo? Así que, bueno, sinceramente no creo que amerite lo que es un repaso extra, lo que les estoy comentando, pero si nos da el tiempo lo vamos a hacer.
¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bueno, entonces les llamo lista. Listo, ahora sí. Aban, Presente, doctor. Acebo, Presente, doctor. Argote, Presente, doc. Arraya, Presente, doc. Valderrama, Presente, doctor Valderrama. Barral, Barral, presente. Barriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente. Asa, Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Presente, doc. Flores, Presente, doctor. Flores Loza, Presente, doctor. Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Gutiérrez, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Presente, doc. Guaita, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Loaiza, López, López, presente, doc. Luján, Márquez, Márquez, presente. Miranda, Miranda, presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Muñoz, Muñoz presente, doctor. Nilibu presente. Ortega, Presente, doctor. Ortuño, Presente, doc. Parco, Presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, doctor. Arro, Presente, doctor. Riva, Presente, Riva, doctor. Rosabado, Presente, doctor. Sánchez, Sánchez, presente, doctor. Presente, doctor. Ticona, Ticona, presente, doc. Torrejón, Vaca Flores, Presente, doctor. Velarde, Presente, doc. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno, Presente, doctor. Ado, Presente, doctor. Leandro Presente, doctor. y Hacha. Presente. Doctores, si no hay Doctor. preguntas ni dudas, nos Doctor. retiramos. Doctor, disculpe. Sí, Perdón, mi internet se está súper entrecortando y me escuchó. Soy Muñoz. sí, se escucha. Muchas gracias. Listo. Bueno, doctores, nos vemos entonces. Chao, que tengan buen día. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor, igualmente. Hasta luego, doctor. Gracias.